Amén, hermanos. Vamos a comenzar esta noche nuestra reunión dando gracias al Señor y más bien entonando un canto y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Sembraste una semilla que me ha dado vida eterna, y aunque las aves vengan, no me la arrancarán, pues sé que esa semilla ha caído en buena tierra, daré en su tiempo fruto como una grata ofrenda. Te agradezco, Jesús, que hayas puesto tus ojos en mí. Te agradezco, Jesús, el privilegio de servirte a ti. Te agradezco, Jesús, tu confianza y tu perdón. Te agradezco, Jesús, tuyo es mi corazón. Amén. Dejemos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Padre. Tomamos tu amor, bendito Padre, cubre todo pecado, bendito Señor. Y bendito Padre, se expresa desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias, mi Señor, porque hoy sabemos que tú estuviste con nosotros y estarás hasta la eternidad, bendito Padre. Gracias, Señor, porque has cuidado de tus hijos, bendito Padre, de todo aquel que te alaba, de todo aquel que te glorifica. Sabemos, bendito Padre, que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Bendice, bendito Señor, a aquella persona que está enferma. Bendice, bendito Padre, a aquella persona que tiene alguna necesidad, algún deseo en su corazón, conforme a tu voluntad, Padre Santo, que tú se lo puedas proveer, bendito Señor, y que, bendito Padre, cuando sea provista esta necesidad, que a ti te den la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Porque sabemos, bendito Padre, que tú eres un Dios de los imposibles, bendito Señor. Que cada uno de nosotros te ha conocido, bendito Señor, conforme a tu voluntad y que también nos has hecho saber, bendito Señor, que tú estás en medio de tu pueblo, en medio de esa persona, en medio de esa familia, bendito Señor, que cuando aún uno está más necesitado, bendito Padre, cuando uno está, bendito Señor, con esa incertidumbre, bendito Señor, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos provees, bendito Señor y bendito Padre, tú te manifiestas, bendito Señor, de alguna forma, de forma sobrenatural, bendito Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, bendito Padre, que la palabra, bendito Señor, que se vaya a dar, bendito Padre. Los comentarios, bendito Señor, sea para que el Espíritu Santo nos hable a nuestro espíritu, que se redarguya, bendito Señor, si es que hemos estado en malos caminos, bendito Señor, si es que nos hemos apartado de ti, si es que nuestro corazón, bendito Señor, está endurecido. Hoy háblanos, bendito Padre, como cada día, como cada mañana, bendito Señor, al abrir los ojos, bendito Señor, al escuchar el trino de los animalitos, bendito Señor, de las aves, al ver los montes y collados, bendito Señor. Ahí, bendito Padre, tú te manifiestas, bendito Señor. Solamente es cuestión de que uno, bendito Padre, contemple tu gloria, contemple tu amor, contemple, bendito Señor, todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y todo lo que hiciste y harás, bendito Señor. Y todo, bendito Padre, cuando tú hablaste, bendito Señor, todos creyeron, bendito Padre, pero también, bendito Señor, cuando tú hablaste, bendito Padre, todos obedecieron. Así, bendito Señor, que sean nuestros corazones, un corazón de obediencia, un corazón entregado a ti, bendito Padre, y que tú nos sigas hablando y redarguyendo. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre te lo hemos pedido, bendito Padre. Gracias, Jesús de Nazaret, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios sea con todos ustedes, ¿verdad? Y sabemos que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Quizá se ve un poquito sesgado mi cámara, hermanos, porque estoy en el teléfono, pero bueno, voy a tratar de no acercarme tanto. A ver si la hermana Adi nos puede poner la,
¿cómo se llama? Las clases, ¿cómo vamos, hermanos? Todavía, si mal no me acuerdo, nos faltan un par de clases. Hoy estamos en la fila 106. Vamos a hablar de El Sembrador, Mateo 1:23, Marcos 1:4, 1:40, Lucas 8:4-15. Entonces, pues bueno, hermanos, la siguiente es para nuestra hermana Viri, después nuestra hermana Adriana, después nuestro hermano Jorge, después sigue otra vez nuestra hermana Adriana y está la número 13, sin nadie. Entonces, pues bueno, hermanos, en el amor de Cristo, alguien que quisiera tomarlo, todavía faltan algunas clases, es hasta el 25 de febrero, pero sabemos, benditos hermanos, que ahí está nuestro Señor y siempre nos quiere hablar con su palabra. Amén. Bueno, pues ahora sí, sin mayor preámbulo, ya vemos cómo están las clases y pues, como ahorita lo vimos, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras a esta palabra, a esta palabra en la noche, ahorita en la noche, hermanos, que vamos a iniciar. Nada más déjenme abrir, denme un segundito, para ir viendo, que ya conocemos nosotros esta parábola, ¿verdad, hermanos? Y es una parábola bien sabida por cada uno de nosotros, que Dios habla del sembrador y que, pues bueno, cada uno de nosotros hemos escuchado, hemos vivido, ok, gracias, hermano. Por ahí ya el hermano dice que el día 13. Gracias, hermanos, gloria a Dios. Y pues qué bueno que se están animando. Y les reitero, hermanos, lo que platicamos en la semana pasada. No hemos recibido algún comentario, alguna propuesta por parte de ustedes, ¿verdad? En donde a mí me gustaría, digo, también lo que podemos hacer, hermanos, si Dios ya nos dio, como siempre, la sabiduría y el entendimiento, pues podemos llegar y abrir un tema, X tema, y desarrollarlo a veces una hora y media, podemos desarrollarlo, pero que sea el Espíritu Santo, hermanos, que nos dirija, que sea el Espíritu Santo que nos diga qué es lo que nos quiere enseñar, y si no nosotros, hermanos, la palabra es viva, eficaz, y como sabemos, es una espada de doble filo, más cortante, ¿verdad, hermanos? Y que llega hasta nuestro corazón. Amén. Bueno, entonces, como lo vimos ahorita, hermanos, pues vamos a leer esta parábola que nos habla precisamente de la parábola del sembrador. En Mateo, si abrimos las escrituras, en Mateo 13, la hemos leído, hermanos, y esta parábola se interpreta por sí sola, no es necesario una teología, sino entenderla, porque adelantito viene y dice, precisamente del 18 al 23, dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Bueno, no vamos a detenernos muchos, hermanos, porque pues a Dios le hemos estado pidiendo que cada día lo conozcamos más. Y si vemos aquí la parábola del sembrador, vamos a leerla. Aquí dice en el 13:1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, fíjese, primero, muchas cosas. O sea, no solamente fue esta palabra que aquí queda escrita en los 13 evangelios de los 4. Dice, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos, oiga
para oír. Y mucha gente, hermanos, en este versículo, muchos estudiosos, muchos que predican, comparten la palabra, pues dicen, como siempre, dos vertientes. ¿Por qué uno da el 100? ¿Por qué uno da el 60? ¿Por qué otro da el 30? Muchos han tratado de explicar, pero al final, hermanos, si uno da el 100, puede hablar de la entrega de la entrega versus la buena siembra de acorde a nuestro corazón, qué tanto está fértil, pues sí, puede ser una de las tantas explicaciones. Puede dar al 60% también, puede dar al 30% también. Entonces, ya hay muchos que dicen que, bueno, también es el crecimiento. Primero das 30, luego das 60 y luego das 100. Curiosamente, aquí nos habla que primero es 100, uno 100, otro 60 y otro 30. Al final, hermano, cualquiera que sea la explicación que uno pueda tener y conforme Dios nos hable en el momento, pues al final vemos que la explicación está del otro lado. Ahí en el 18, no me voy a detener en el 10 hasta el 16, porque ya ahí, hermanos, a la clase pasada también la hermana Mari lo mencionó, cuál es el propósito de las parábolas, pero aquí el Señor Jesús nos explica, nos dice, oíd esto, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ahí está, nos va explicando y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La palabra aquí lo dice, está sembrada en nuestro corazón y eso todos lo sabemos, que también Joel nos dice que va a llegar el momento donde va a derramar el Espíritu Santo y nuestros corazones van a volverse, también los profetas menores lo dicen, que nuestro corazón se va a quitar, es decir, ya no va a ser de piedra, ahora nos van a dar un corazón de carne en el cual quede grabado precisamente esa palabra, pero aquí lo dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí nos lo explica, le reitero, hermano, no necesitamos mucha teología, pero aquí nos dice, uno, oye la palabra del reino y no la entiende. Muchos cuando nos acercamos por primera vez a nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a la palabra, pues escuchábamos pero no la entendíamos, o quizá andábamos en alguna otra religión y la escuchábamos y no la entendíamos. Y dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiere decir que a pesar de que no entendemos la palabra, algo se nos queda sembrado. Un poquito, quizá el Dios te ama, quizá el Dios se entregó en la cruz para que tú tuvieras vida eterna. Algo se nos queda, pero ¿qué dice? Que finalmente arrebata lo que fue sembrado, viene el malo y lo arrebata. Lo poquito que había quedado en nuestro corazón es arrebatado. Este es el sembrado junto al camino. Y sigo leyendo. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y también, hermanos, ¿qué es esto? Lo vimos la clase o la sesión anterior, cuando el sábado, perdón, disculpen, el viernes, estábamos nosotros precisamente escuchando la palabra y dice que no sembremos ni en piedra, lo vimos, y que tampoco sembremos con espinos. Y aquí también nos vuelve a hablar eso. Entonces aquí dice que, y fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchos de nosotros, hermanos, aún en la actualidad, después de tanto tiempo, ¿cuántos decimos, recibo la palabra y ahora sí me voy a comprometer a hacerla y ahora sí voy a seguir al Señor Jesucristo y ahora nada me va a mover, ahora sí voy a estar en constante comunión, voy a ayudar al prójimo, voy a escuchar su voz? Lo que veíamos el pasado domingo, hermanos, que dice, cuando tú pecas, uno, dejas de servirme. Dos, dejas de escuchar mi voz. Tres, dejas de tenerme temor. Y cuatro, el último que nos decía, la palabra del día domingo, es de que vamos en contra de la palabra.
Entonces somos rebeldes. Y eso también el pasado domingo era lo que nos decía. Y esto es lo que aquí también nos está explicando, hermanos. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Nosotros hemos recibido la palabra, pero a veces es la fe instantánea que hace que nos comprometamos a hacer algo, pero posteriormente nos olvidamos. Aquí es lo que dice, la recibes con gozo, pero ¿qué crees? Posteriormente ya no hay nada de fruto, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ahí está. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y aquí lo está explicando también la palabra. Tercero, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí no precisamente nos dice, o más bien aquí nos precisa, tiene tal impacto que nos dice entre espinos. ¿Y qué son esos espinos? Los afanes. Ahí nos está marcando la palabra que con afanes, todo aquel que pudiera haber quedado, toda aquella palabra que puede haber quedado en nuestro corazón, se ahoga, se vuelve infructuosa. Y aquí ya nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce 160 y 30 por uno. Aquí viene, y aquí está la explicación. Si nos vamos también, hermanos, a, a Marcos 4 del 1 al 9 y Lucas 8 del 4 a 8 nos habla de lo mismo, pero vamos a darle un repaso, porque como todo, hermanos, sabemos que los evangelios por algún motivo los autores pusieron algo más, le pusieron algo más, pues que Dios les dio de su cosecha, y pues bueno, ya sabemos cómo se fueron construyendo los evangelios. Entonces, Marcos 4 nos habla muy similar. No me voy a detener mucho, hermanos, porque precisamente quiero llegar al Antiguo Testamento. Y esa es para lo que voy a tratar de explicar en el Antiguo Testamento es la parábola que estamos leyendo, pero ya de una forma práctica que hoy en día es vigente, pero que también sucedió en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a llegar para allá, hermanos, pero vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? Aquí dijimos que era Marcos 4 y si nos vamos al versículo al versículo 10 de Marcos 4, ahí dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sea perdonado los pecados. Les dijo, ya también hemos platicado de esa porción de la palabra, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es aquel que siembra la palabra. Estos son los que son junto al camino, en quienes siembran la palabra, pero después la oyen y enseguida viene Satanás. Allá decía el maligno. Viene Satanás, la quita la palabra que sembró en sus corazones. Reitero, queda sembrada, lo poquito queda sembrado en nuestros corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, hermanos, que finalmente los afanes, las incertidumbres, los miedos, los tropiezos, las caídas, eso es todo lo que aquí uno puede decir que sembraron la palabra, pero no da su fruto. Y por ende,
El número 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, dan fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Lo mismo nos dice Lucas, hermanos. Si nos vamos a Lucas, digo, no nos hace daño la palabra, tampoco la voy a recitar como la estoy recitando, porque también, hermanos, sabemos que algo nos quiere hablar Dios. Lucas 8, 4 al, Lucas 8, 4, del 4 al 8. Aquí también nos habla y, pues bueno, nos vuelve a explicar. Desde un principio salió el sembrador a sembrar su semilla. Mientras la sembraba, cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Fíjese, ahí habla también de humedad. Vemos cómo diferentes evangelios hablan un poquito más. Aquí dice que no tenían humedad. En los anteriores no nos dice humedad. Sabemos lo que significa finalmente la humedad. Otra parte cayó entre espinos, los espinos que nacieron juntamente con ellos la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra. Sus discípulos le preguntaron, me estoy saltando al versículo 9, lo que es dado a conocer, esta es pues, estoy en el 11, la parábola de la semilla, la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, quita su corazón de la palabra, para que no crean. Fíjese, ahí es una parte bien importante, para que no crean. No significa, hermanos, que los afanes nos quiten ese gozo, perdón, los afanes nos quitan ese gozo, pero quien quita la creencia, pues aquí lo dice, hermanos, es el enemigo, y el enemigo es aquella persona que todos sabemos que finalmente vino a matar y a destruir, pero aquí dice, les quita, el enemigo les quita, y viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, no solamente es que no creas la palabra, sino que no seas salvo. Vemos cómo, a diferencia de los dos evangelios anteriores, no nos hablaba de una salvación. Y ahorita vamos a ver, hermanos, por eso ahorita vamos a ir, estoy yendo rápido para irnos al Antiguo Testamento. Vamos a leer, porque precisamente es una palabra viva y eficaz, pero es en este tiempo y fue en aquel tiempo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, esta parábola habla precisamente de nosotros, de cómo la palabra se siembra en nosotros. Y aquí lo dice, creo que esto es contemporáneo, hermanos, esto es del día de hoy. Nuevamente, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y aquí vemos, hermanos, creemos por algún tiempo la palabra, sí, andamos gozosos, le servimos, como lo escuchábamos el pasado domingo, pero ya se enfrió el hermano. No, es que finalmente no es que se enfríe, hermanos, sino que aquí dice que no echan raíces. Si vemos un poco de cómo sembramos, y fíjese, le voy a poner un ejemplo. Aquí afuera de la casa de usted tenemos una maceta. Alguien sembró algo, no le digo que alguien externo, pudo haber sido mi hija, mi esposa o yo, y ahí se quedó, y de repente creo que al año, a los 2 años, empezó a salir una pequeña hojita y fue creciendo. ¿Qué es esa hoja, hermanos? No lo sabemos. ¿Quién la sembró? Pues mucho menos. ¿Pero qué significa? Que alguien en algún momento estuvo echando y echando y echando y echando agua. ¿Sabía que iba a dar algo? Pues no. ¿Quién es esa agua ahorita? El agua es nuestro Espíritu Santo y lo sabemos. ¿Quién es aquella persona que lo sembró? Pues bueno, si lo hablamos literalmente, pues alguno de nosotros tres. ¿Quién dio el crecimiento? Pues bueno, finalmente fue Dios. ¿Quién regó? Como nos habla también en alguna de las cartas paulinas,
Finalmente, quien da el crecimiento es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros, alguien siembra, alguien cosecha y alguien da crecimiento. Eso lo dice, parafraseándolo, una de las cartas paulinas. Y aquí también, hermanos, vemos que dice, echan raíces, pero en el momento de la prueba se apartan. ¿Cuántos hemos conocido, hermanos, que nos apartamos de la palabra? Por eso el pasado domingo hablamos, no te apartes. Dios dice, a pesar de que peques, eso se llama gracia, no es la licencia para pecar, no es que conozca la palabra para que yo peque, sino es, y estamos mal delante de Dios, pues ya lo vimos en la atalaya, ya lo vimos que debe de haber un arrepentimiento, ya lo vimos también que Dios dice, no te apartes, no te apartes, sigue buscando la palabra de Dios. ¿Para qué? Precisamente para que no te apartes en el momento de que venga la prueba. Una prueba puede ser algo que nos mande Dios, pero también, hermanos, la prueba puede ser que nosotros mismos, por nuestra propia concupiscencia, caigamos. No es una prueba, es una consecuencia, pero también ahí, hermanos, la gente necesitada y enferma por haber cometido alguna transgresión necesita que, pues, la palabra viva y eficaz. Y aquí es lo que nos dice, tú que escuchaste la palabra, tú que has escuchado la palabra, no te apartes, tú que tienes la palabra, echa raíces. ¿Y cómo vas a echar raíces? Nuevamente, estudiando la palabra, teniendo comunión. Ya veo cómo en los otros evangelios no hablaba de que si queremos no apartarnos de Dios, hay que echar raíces. Y por ahí también la palabra nos dice que aquel que sea plantado a la orilla del río, pues va a echar raíces, su follaje nunca estará quemado, a pesar de que vengan los tiempos calurosos, no se van a quemar y tendrán agua. ¿Por qué? Porque sus raíces van a ir precisamente, está a la orilla del río y ahí está el agua. Y sabemos, finalmente, hermanos, quién es el agua. Bueno, 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres, y no llevan fruto. Aquí, más claro, contemporáneo, nos dice afanes, riquezas, placeres de la vida, pecados, y pues no llevan fruto. Pero también a ellos que podemos ser nosotros ahorita, podemos ser esta siembra que todavía no ha dado fruto y nos estamos desviando hacia aquello que el enemigo quiere que nos desviemos, hacia aquello que el enemigo quiere que no creamos, y aquí lo dice, placeres de la vida. Y el 15, pues, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Acuérdese, oída, ¿no? Y lo vimos también el domingo pasado, no escuchan mi voz, lo vimos, y dan fruto con perseverancia. Si se da cuenta, aquí no habla ni del 100, no habla ni del 60, no habla ni del 30, y dice, dan fruto con perseverancia. Es decir, cada que les toca dar un fruto, ¡pum!, sale el fruto. El pasado viernes vimos que a veces comemos del fruto que no es fruto, a veces comemos del fruto que pensamos que es un fruto, pero lo decía, es un fruto ficticio, es un fruto malicioso, es un fruto que no lleva fruto. Y muchas veces así es nuestro crecimiento y decimos que estamos dando frutos al 100, al 60 o al 30. Y puede ser que no, hermanos, no estemos dando frutos ni al 100, ni al 60, ni al 30 y estemos solamente ahí, como los que sembraron en las piedras o como aquellos que sembraron entre los espinos. Bueno, todo esto, hermanos, lo sabemos, quizá un poquito aquí nos habla muy contemporáneamente en Lucas, pero ahora sí, hermanos, vamos al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento y esto, hermanos, también usted ya lo conoce. No es nuevo, no es nada nuevo, como dice la palabra de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo de este sol. Pero, hermanos, cuando
leemos la palabra de Dios, vemos que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy, la palabra es viva y eficaz. Vámonos a Éxodo, hermanos, y esto usted ya lo ha leído. Y ahorita va a haber más lectura, pero lo que vamos a leer es precisamente esta misma parábola. Hubo alguien que habló al pueblo de Israel. Y ese no fue un profeta, no fue el Hijo de Dios, no fue ni un apóstol, fue el mismo Dios. Y nos habla enteramente lo mismo de la parábola. Y ahorita lo vamos a ver. Éxodo 19, hermanos. Éxodo 19 y el encabezado dice Israel en el Sinaí. Ya, con eso le dije todo, hermanos. Pero fíjese, vamos a ver cómo el pueblo en el antiguo, en el nuevo y hoy en día, hermanos, tiene temor de la palabra de Dios. Y ahí está, acuérdese, los 4 terrenos en los que son sembradas la palabra de Dios, o es sembrada la palabra de Dios en los 4 terrenos. Nos habló de 4 terrenos, y aquí hay un terreno, hermanos, y lo que le quiero transmitir es, no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, hay veces que no lo entendemos. Y fíjese, aquí nos habla, dice en el mes tercero, estoy en Éxodo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Egipto, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Mes tercero, ¿qué habían pasado? Pues bueno, hermanos, usted sabe que desde Éxodo, que empezó el Éxodo, todo lo que vivió el pueblo judío, aún estando dentro, aún habiendo salido, cuando pasaron por el Mar Rojo, el cántico posterior, y aquí les dicen en el mes tercero, ¿cuántas provisiones vio el pueblo de Israel en 3 meses? Hermanos, quizá más de las que nosotros nos podemos imaginar el día de hoy. El haber abierto el Mar Rojo, el haber, ellos pasaron por tierra seca y después vieron cómo Dios cerró el mar y los egipcios fallecieron y vieron los cuerpos a la orilla del mar, dice la palabra. Hermanos, y con eso no tuvieron, y aquí Dios se los dice. Vamos a seguir leyendo. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó a Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Fíjese cómo ahí Dios le está hablando a Moisés. Nosotros, así dirás a la casa de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Fíjese, con el simple, las simples, podemos llamarles simples, que no son simples, pero los simples hechos que Dios hizo y está describiendo aquí, les dijo, los he traído a mí. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz, nuevamente habla, hermanos. Desde el viernes pasado Dios nos está hablando, oye mi voz. El que oye mi voz hace mi palabra, el que oye mi voz entra a mi redil, oye mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Cuando el pueblo de Israel se encontraba aún en Egipto, Dios le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo porque es mi primogénito, Israel es mi primogénito. Eso, hermanos, está a inicio de este libro. Entonces, muchos pueden decir que Dios se ha olvidado de Israel y es la peor mentira, porque es su primogénito. Y unos dicen, ya el pueblo, el gentil, tomó y sustituyó al pueblo de Israel. Mentira, porque si no, no existiera Daniel. Entonces, hermanos, Dios no se ha olvidado de su primogénito y todo aquel, sabemos que en el Antiguo Testamento, todo aquel que era tenía la primogenitura,
pues tenía la batuta. Sabíamos que esos eran intocables. Entonces, Dios sigue tratando con su pueblo hasta hoy. Sí, sigue tratando hasta su pueblo hasta hoy y va a tratar hasta el final de nuestros días. Pero Dios también está tratando con su pueblo adquirido. Y ya lo sabemos quiénes somos. Porque mía es toda la tierra, estoy en el 6, mas vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Se acuerda? Que también vimos en una de las clases que somos sacerdotes, y si somos sacerdotes también debemos de llevar la palabra. Y gente santa, fíjese cómo separa sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a mis hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Lo escuchó Moisés, bajó y aquí les dio la palabra que Dios le había dado a estas personas. Y aquí el 8 es bien importante. Y todo el pueblo respondió a una voz. Ahora tradúzcalo a la parábola. Todos escuchan la palabra de Dios. Unos escuchan la palabra de Dios. ¿Y en dónde la sembró? Aquí dice, todo el pueblo respondió a una, ¿qué, hermanos? A una voz. Todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahí está, hermanos, hablando de las 4 tierras fértiles, aquí está lo que Jehová ha dicho, haremos. Uno escucha la palabra de Dios, pero viene el enemigo y nos la roba. Uno escucha la palabra de Dios y es sembrada entre pedregales y se va. Uno escucha la palabra de Dios y está sembrada entre espinos. ¿No creen que esto fue lo que hizo el pueblo de Israel? La sembraron porque dijeron, saliendo del culto, si lo podemos ver así, salieron y dijeron todos a una sola voz, sí, vamos a hacer lo que Jehová dijo. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Y ellos estaban, hermanos, ahí, después de 3 meses de haber sido absueltos de la esclavitud. Nosotros llevamos 3, 5, 20, 30, 40 años, no lo sé, que fuimos absueltos de la esclavitud, que fuimos extraídos de esa esclavitud y escuchamos la palabra, pero ¿cuántos hoy en día aún tenemos sembrada la palabra entre pedregales? ¿O cuántos tenemos sembrada la palabra entre espinos y no damos fruto? Porque estamos más, otra vez, como lo vimos en Lucas, estamos súper encargados de los placeres de la vida, de las riquezas, de los afanes. Aquí el pueblo dijo, después de 3 meses, haremos todo lo que Jehová nos dijese. Todo lo que él dijo, lo vamos a hacer. Todo lo que ha dicho Jehová, lo haremos. Y Moisés refirió, sigo leyendo, a Jehová las palabras, refirió a Jehová las palabras del pueblo. Fíjense, hermano, y Moisés refirió a Jehová. Quiere decir que Moisés fue y le dijo las palabras del pueblo. Cosa pequeña, no, hermanos, pero vea también, hermanos, cómo Moisés tenía esa libertad que hoy tú y yo tenemos de entrar al lugar santísimo y hablar con Dios. Aquí lo único que le cansaba a Moisés era subir y bajar del monte Sinaí. Hoy nos cansamos nosotros de subir y bajar, hoy nos cansamos nosotros de leer, hoy nos cansamos nosotros de ayunar, hoy nos cansamos nosotros de leer la palabra y estamos en un lugar plano. Aquí Moisés tuvo que subir y bajar. ¿Dios lo sabía? Sí, Dios sabía todo y dice Dios que Él escucha todo. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti. Y ahí viene una serie de condiciones, una serie de sucesos. Vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Hermanos, el pueblo de Israel después de 3 meses escuchó la voz de Dios. Y ahorita vamos a ver, usted ya sabe la historia, no creyeron, no creyeron. Y fíjese cómo no tuvieron ni temor, porque si hubieran tenido temor, hubiera sucedido otra cosa completamente diferente. Y aquí, hermanos, no sucede esa cosa completamente diferente. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Condiciones que da Dios
para que el pueblo crea, acciones que Dios pone para que el pueblo crea, palabras que Dios pone para que el pueblo crea y lo haga. Sí, hermanos, aquí están, hechos. Aquí sí, como por ahí dicen, hechos y no palabras, aquí Dios lo va a cumplir. Y dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará, no lo tocará mano, porque será apedreado o será asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Regresa Moisés, hace todo lo que Dios le dijo. Él sí escuchó la voz de Dios y la hizo. ¿En dónde fue sembrada la palabra de Jehová en Moisés? En el cuarto terreno. En el cuarto terreno, porque dice que bajó y le dijo al pueblo, y bueno, sabemos la historia de Moisés, y dijo al pueblo, estar preparados para que el tercer día no, y dice, para que el tercer día y no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo. ¿Para qué? Para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y hubo humo, subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Fíjese el poderío. No estamos hablando, le reitero, de una palabra de un hombre. Estamos hablando de que Dios se está manifestando. Y como lo vimos al principio, Dios le dijo, ustedes vieron mi mano poderosa, y eso lo dice en Éxodo del 1 al 10. Van a ver cómo los libero con mano fuerte de Egipto. Bueno, 19. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Hermanos, era todo el pueblo. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos salieron de Egipto? No salieron 70, que fueron los que entraron a Egipto. Salieron millares. Salieron millares del pueblo de Egipto. Por ahí alguna vez dijimos cuántos habían salido, pero salieron millares. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hermanos, entendían la palabra de Dios. El pueblo de Israel, todos, no había acepción ni excepción de personas. Dios habló a su pueblo en el monte Sinaí, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hasta ahí, hermanos, vemos y escuchamos que Dios habló a su pueblo. Y ahorita vamos a ver, hermanos, lo que dice el pueblo.
4 terrenos, 4 terrenos. Moisés fue el fértil. El pueblo de Israel, no, hermanos. El pueblo de Israel no fue el fértil, a pesar de que tenía prodigios, a pesar de que había recibido señales, a pesar de haber escuchado la voz de Dios. Hermanos, hoy escuchamos la voz de Dios, sí, leemos la palabra de Dios y ahí la podemos escuchar, sí. Ellos le escucharon y en verdad yo me imaginaba este acontecimiento, escuchar la voz de Dios, hermanos, y no cambiar. Es lo que hoy en día hacemos. Ya está la parábola del sembrador. Escuchamos y nos dicen una y otra vez y no cambiamos y estamos afanados, placeres de la vida. Aquí ellos, si vemos la historia del Éxodo, ellos a estos 3 meses ya se habían quejado muchas veces y ya hemos leído y hemos tenido palabra de cuántas veces se quejó el pueblo de Israel. 3 meses y se había quejado mucho, murmuraba, hablaban, decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste? Hubiéramos muerto ahí en Egipto. Ellos estando ahí se sentían felices, es lo que dice la palabra. ¿Cómo es posible que tú nos sacaste, Moisés? Y aquí escucharon la voz de Dios. El capítulo 20, hermanos, usted sabe que es del 1 al 17, habla de los mandamientos. No los vamos a leer, me voy a brincar al 18. Y dice, todo el pueblo, no había excepción, hermanos, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de bocina, el monte que humeaba, viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ahí está, hermanos, escucharon la voz de Dios, vieron las maravillas de Dios, ¿y qué hizo el pueblo? Se retiró. Ahí lo dice, lo vieron de lejos, se retiraron. ¿Cuál de los 4 terrenos estamos hablando ahorita? ¿Escucharon? Y vino el enemigo y se llevó la palabra. ¿Escucharon? Tuvieron gozo, pero a la vuelta de la esquina se alejaron. ¿Escucharon la palabra? Medio decían que estaban firmes, pero estaban más enfocados en los placeres de la vida. Y el 4 terreno, aquí dice que se alejaron. Y dijeron a Moisés, y aquí está, hermanos, cómo el pueblo cayó esa palabra de Dios en un terreno no fértil. Habla tú, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Ya lo vio, hermanos? Que Dios te habla a ti, Moisés, y yo creo que también he escuchado un sinfín de predicaciones de esta porción de la palabra, pero aquí estamos hablando que Dios había hablado a su pueblo, pero el pueblo dijo, yo no quiero saber nada más de Dios, escucho tu palabra y estoy a gusto con todos los beneficios que me has dado, estoy a gusto por un momento, pero aquí dijo el pueblo, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, hemos escuchado la palabra y hemos muerto. Nadie ha muerto por escuchar la palabra. Escuchamos la palabra y si no la hacemos, morimos por no hacer la palabra. Decimos que estamos firmes, pero no es cierto. No estamos firmes. No hemos dado el fruto, porque los 3 primeros terrenos, hermanos, podemos estar ahí en uno de esos terrenos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí lo dice. Y ahorita vamos a verlo, vamos a ir a Deuteronomio y ya no me extiendo tanto. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, Moisés se acercó, estuvo a lo lejos. Nuevamente nos recalca la palabra, lo escucharon, pero ya estaban distantes porque tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo de qué? De que Dios les hablara. El domingo lo veíamos.
Dicen que ya no le tenemos miedo a Dios y por eso pecamos. Aquí ellos tuvieron miedo de que Dios les hablara, es caso contrario, pero aquí tuvieron un miedo de me separo. El domingo estábamos hablando que nosotros otra vez nos separamos y no tenemos ese temor de Dios por hacer las cosas pecaminosas. Nuevamente, y dijo Jehová a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Fíjese, nuevamente, el pueblo escuchó la voz de Dios, no solamente fue para Moisés, el pueblo escuchó, pero uno, hermanos, siempre dice, yo ya no quiero escuchar la voz de Dios, que alguien vaya y hable con Dios y que venga y que me diga qué tengo que hacer. ¿Y por qué? Porque el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios. No hagáis conmigo dioses, aquí le dice, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis altar de la tierra harás para mí, sacrificios sobre él, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vámonos, hermanos, a Deuteronomio, que nos dice algo muy similar, pero fíjese, aquí Deuteronomio 5 iniciamos en el 22, nos habla lo mismo. Estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en las tablas. Las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en su fuego, viniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. Fíjese, la palabra, la manifestación de Dios mostró su gloria, su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Y entonces, ¿por qué se alejaron? Porque hoy, cuando tú y yo escuchamos la palabra, nos alejamos de Dios. Cae la semilla en 4 terrenos. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Usted se imagina, o más bien, si nos ponemos a pensar, si Dios quisiera que se murieran todos al momento de que habla Dios, pues simple y sencillamente ya los hubiera aniquilado. ¿Por qué el ser humano dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por escuchar la voz de Dios? No, no, hermanos. Pero aquí el pueblo decía, sí, 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 vamos a morir. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Ahí está, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios y ha muerto? No, hermano, no ha muerto, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. A pesar de que ya viste que Dios habla, a pesar de que ya viste que ha mostrado su gloria, a pesar de que ya viste que Dios ha tenido grandeza contigo, sigues sembrando la palabra de Dios entre espinos, seguimos sembrando la palabra de Dios entre las piedras, seguimos sembrando la palabra de Dios en el camino, porque no queremos comprometernos. Vimos, escuchamos su gloria, su grandeza y seguimos no dando fruto. ¿Qué más necesitamos? ¿Vamos a morir? Sí, vamos a morir espiritualmente si no queremos escuchar la voz de Dios. Vamos a morir espiritualmente si no queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a morir espiritualmente si seguimos siendo una tierra infértil. 26 que dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Justificaciones, hermanos, justificaciones quiere el hombre para no escuchar la voz de Dios.
Aquí el pueblo lo está diciendo nuevamente, que es el hombre, y lo dice con signo de interrogación, de pregunta, para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. No queremos que su palabra quede sembrada en un terreno fértil y ponemos excusas una y otra vez para que no hagamos su voluntad. Llevamos años en el Evangelio y no damos frutos. Creemos que con lo poquito, mucho, hermanos, ahí están los 4 terrenos. ¿En qué terrenos estamos? Podemos estar en el tercero que decimos por un tiempo, pero cuando viene la prueba y los afanes y los placeres de la vida me alejo. Sí, aquí ellos se alejaron. ¿Por qué? Vieron todas las grandezas, 3 meses les bastó para no querer aceptar la palabra de Dios, 3 meses les bastó para darle la espalda a Dios, 3 meses les bastó para que no dieran fruto. Acércate tú, nuevamente le dice el pueblo a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Ah, sí es tu Dios, pero no quieres un compromiso para que Dios te hable a ti, porque si Dios te habla a ti, va a requerir compromiso de ti, va a requerir tiempo de ti, no porque Dios esté necesitado, es porque Dios quiere ver que el pueblo en verdad es fiel, que el pueblo en verdad puede estar presente escuchando su voz. Dios no quiere nada de nosotros, quiere solamente tu corazón y mi corazón, en donde es el único, donde puede quedar grabada su palabra, donde puede quedar grabada la semilla. Acércate tú y tú nos dirás todo lo que Jehová Dios te dijera y nosotros oiremos y haremos. ¿Estamos seguros? ¿Prefieres escuchar la palabra de un ser humano que escuchar la palabra de Dios? ¿Prefieres hacer lo que te dice un ser humano en lugar de lo que Dios tiene para ti diseñado, guardado? Hermanos, esa es la parábola viva del sembrador. Esa es la parábola hoy, en realidad, del sembrador. Dios nos está hablando, ya lo vimos desde Deuteronomio, desde Éxodo y todo lo que ha pasado en más de 2000 años. Y hoy nos sigue hablando Dios. Y hoy el pueblo sigue durmiéndose, hoy el pueblo sigue más afanado en otras cosas, hoy el pueblo sigue sin hacer la voluntad de Dios, hoy el pueblo sigue en sus placeres, en sus deleites, en sus hedonismos, en todo. Y aquí dice Dios, yo veo tu corazón, hijo, y dices que te voy a consumir. Sí, te voy a consumir porque no has hecho mi palabra, ni y mucho menos quieres oírme. Y ya por último, hermanos, bueno, termina hasta el 33, pero dice, yo oyó Jehová la voz de vuestra, ahí es donde dice, yo oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, cuando me hablabas, y me dijo Jehová, he oído la voz de la palabra de este pueblo. Dios escucha, he oído, y nuevamente, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Punto y coma. Bien está todo lo que han dicho. Dios respeta. ¿Quién diera? ¿Quién diera? Y lo dicen con admiración. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjense, hermanos, aquí no es no es una exaltación de Dios a su pueblo, a pesar que está en admiración, pero yo lo miro así, hermanos, y eso es una interpretación mía. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera que en verdad tuvieras un corazón y que tú le dijeras a Dios, háblame y haré todo lo que tú me digas? Hermanos, no lo tenemos. Que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos. Ni le tememos, ni le guardamos, y viene el enemigo y nos roba el gozo.
Ve y diles, di 30, volveos a nuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos, decretos que les enseñarán, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Esa es la palabra, la parábola del sembrador. Esa es la palabra que el pueblo antiguo no quería escuchar. Esa es la palabra que actualmente el pueblo de Dios, llámese judío, llámese cristiano, llámese cualquier denominación, no quiere escuchar la palabra de Dios. Manifestaciones hay, prodigios hay, grandezas hay, su palabra existe, pero no queremos, hermanos, no queremos tener un compromiso. ¿Qué terreno somos? Los que sí estamos dando fruto. Podemos no estar dando fruto y escuchar la palabra de Dios, pero nos la roba el enemigo. No la hacemos. Escucharon a la voz de Dios y se alejaron. No es lo mismo, ¿eh? Escuchamos a Dios, escuchamos su palabra, estamos gozosos y contentos un momento, pero después los afanes, los placeres, nos roban esa alegría, nos roban ese gozo y nos alejamos de Dios. Qué bueno fuera, como ahí lo escuchamos al final, que nuestro corazón en verdad temiese y guardase la palabra de Dios, pero nadie la queremos. La desechamos, la tiramos y pensamos más adelante, cuando yo tenga tiempo. Hermanos, considero que esta es la palabra de Dios, considero que esta es la parábola aplicada al día a día y visto desde el Antiguo Testamento, en donde Dios, privilegio de aquellos que escucharon a Dios, pero más privilegio los que escuchan hoy o los que escuchamos hoy. Y privilegio es que nuestro corazón esté en un sentido de temor hacia Dios. Ya sabemos qué tipo de temor, de temblor debemos de tener. Que guardásemos cada una de las cosas que Dios nos dice, pero que en verdad lo hagamos como lo vimos el viernes. De verdad, hacedlo. Ya no, hermanos, como el pueblo de Israel, alejarnos. Ya es momento. Y siempre ha sido momento, no ahorita, siempre ha sido momento de ya no jugar con nuestra salvación, con nuestra santidad, y mucho menos si hemos escuchado la voz de Dios. Amén, hermanos. Pues bueno, vamos a pedirle al hermano Jorge o a la hermana Viri, no sé quién esté conectado, si nos puede llevar en oración para terminar la palabra. Y si no hay preguntas, si no hay algo que quieran decir, hermanos, adelante. Digo, antes de la oración, algo que quiera usted decir, algo que usted quiera añadir, hermanos, adelante. Yo pues nada más recalcar que en esta parábola nosotros tenemos el privilegio de escoger qué tipo de sustrato para la semilla somos, ¿no? Y creo que ya. Ah, y también que podemos utilizar esta parábola, digamos, como para la salvación, que es como dice el Señor Jesús, o para casos aislados, porque a veces escuchamos la palabra y nos hacemos, pues como cualquier otro de los sustratos, ¿no? Con las piedras, con los espinos, etcétera. Y ya. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Si no, hermana Viri o hermano Jorge, nos pueden llevar en oración para terminar la clase. Sí, claro, con gusto. Bueno, solo confirmar que a veces la exhortación es como un balde de agua fría, ¿no? Habrá quien le guste el agua fría, a mí en lo personal, ¿no? Y honestamente me incomoda, eh, pero pues hay que escuchar, aquí el Señor nos lo dice, ¿no? El que tenga oídos que oiga, la palabra es para unos y para otros,
Entonces, definitivamente, a veces nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, pensamos que hemos encontrado la santidad, ¿no? Pero realmente haciendo un análisis, como aquí el mensaje nos lo invita, podemos caer en el entendimiento que fallamos. El Señor ya lo sabe, eso viene establecido a través de toda la palabra, de toda la relación que ha tenido con su pueblo y con los hombres. Pero pues sí, es un exhorto, es una llamada de atención para pues mantenernos alerta, ¿no? Aquel que está letargado, que precisamente permite que su tierra no sea óptima para la siembra, eh, desprecia el mensaje y se priva de las bendiciones. Señor, te damos gracias, gracias Señor por este día, por esta tarde noche. Gracias Señor porque tú nos has dado tu palabra, hermoso consejo. Te pedimos Señor que ensanches nuestro entendimiento, que nos permitas poder distinguir, Señor, poder limpiar nuestro campo, quitar aquellas piedras, aquella hierba que puede sofocar tu palabra, Señor, que los afanes de este mundo no nos dominen. Permítenos ser buena tierra, Señor, para que tu semilla germine. Queremos dar fruto, Señor. Sabemos que tú mismo nos has dado o nos has marcado que cada uno tiene capacidades diferentes. Habrá quien al 30, habrá quien al 60 y tal vez al 100, Señor, como aquel gadareno, un ungido que nadie esperaba, Señor, y que logró convertir a la mitad de Decápolis. Señor, nosotros también queremos, por amor a tu nombre, nos reunimos, escudriñamos tu palabra, te pedimos, Señor, que sea revelada y que se haga carne en nuestro corazón, Señor. A veces parece fácil decirlo, a veces es una oración repetitiva. De verdad, Señor, queremos que tu palabra esté ahí, que germine en nuestro corazón. Queremos ver ese árbol, Señor, que da fruto y da sombra. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes. Y pues nos escuchamos el próximo viernes. Y gracias, hermano, por tomar la última cosa, el último tema. Que Dios les bendiga y bueno, pues sigámonos preparando, hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. Nos escuchamos nuevamente Dios el próximo viernes. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.